Existen dos maneras de comprar casa. Una es haciéndolo por tu cuenta y la otra es haciéndolo con la ayuda de un realtor. El video de hoy fue creado con el propósito de ayudarte a navegar ese proceso de compra de una casa independientemente si lo haces por tu cuenta o con la ayuda de un realtor. Si decides hacerlo con la ayuda de un realtor, en el video de hoy aprenderás a cómo identificar una persona que te represente en esa compra de la manera como tú mereces. Es decir, una persona que sea profesional, que ponga tus necesidades ante todo y que sepa representarte cuando se trate del momento de negociaciones. El contenido de hoy fue creado en respuesta a este episodio que fue lanzado hace unas semanas, en donde hablé acerca de los cambios que están por venir en cuanto al tema de las comisiones de los realtors. Y este video tuvo un alcance muy grande. Sin embargo, me entristeció ver muchos de los comentarios que nos dejaron, ya que muchos de ustedes compartieron el haber tenido una experiencia negativa debido a un realtor que no lo supo representar, o simplemente un realtor que solamente le importaba hacer la comisión, o un realtor que simplemente no sabía en dónde está parado. Entonces, el propósito de este video es enseñarte cómo identificar una persona que te sepa representar, y así tú estés comprando casa por tu propia cuenta, también tienes que aprender a identificar el realtor con el que tú estés lidiando de parte del vendedor, porque esa persona también puede hacer o que pierdas tu compra o que pierdas tu depósito. Así que volvamos a la tableta. Entonces, como le había comentado, existen dos maneras de comprar casa. Una es por tu cuenta y una es utilizando la ayuda de un realtor. Pero antes de llegar a este punto, quiero recalcar una cosita, que antes de tú considerar si ir por tu cuenta o si contactar a un realtor, primero tienes que ver cómo estás de fondos, ¿ok? Porque eso va a determinar si este proceso va a seguir adelante o si te va a frenar. Entonces, primero analizas tus finanzas y tienes que decidir. Entonces, vamos a decir que si tú estás buscando comprar la propiedad en cash, entonces tú tienes que buscar una manera de comprobar que tú de verdad tengas ese cash. Entonces, normalmente, al momento de ir a la compra, a ti te van a pedir o sea los estados financieros, lo que le llaman aquí en inglés bank statements, o simplemente una carta que venga directamente del banco comprobando y confirmando que en tu cuenta existe X cantidad de dinero, la cual va a ser suficiente para la compra de esa casa. La otra opción es si tú estás buscando financiamiento. Entonces, si buscas financiamiento, normalmente, el mejor de los casos, deberías tener una carta preaprobatoria o lo que le llaman aquí un pre-approved letter. Si en tal caso no llegas a tener una carta preaprobatoria, no te preocupes que todavía puedes buscar esa carta preaprobatoria a mitad del proceso. Pero antes de contactar al realtor o antes de pensar en algún tipo de compra, primero también tienes que asegurarte que tengas suficiente dinero en tu cuenta bancaria para pagar el down payment y para cubrir los costos de cierre o lo que le llaman en inglés los closing costs. Entonces, cuando tú piensas ir a ver una casa o a contactar al realtor, sea del lado del vendedor o un realtor para que te represente a ti como comprador, lo primero que te van a pedir son los estados financieros, porque estos realtors no van a querer perder su tiempo. Oh, Lucelia, pero es que yo dije que yo voy a trabajar por mi propia cuenta. ¿Por qué me debería interesar si está un realtor en la ecuación o no? En un momentico te voy a explicar por qué. Pero, para recalcar, muy importante que tengas tus estados financieros para comprobar o si puedes comprar en cash o si puedes con el financiamiento, ¿ok? Una vez que ya tengas ese proceso listo y tengas tus documentos en orden, ahora tú procedes a decir, ok, yo quiero comprar o por mi cuenta o a través de la ayuda de un realtor. Entonces, si quieres comprar por tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es ir revisando en el mercado lo que a ti te llama la atención. Entonces, puedes ir buscando en páginas como Zillow, en páginas como Trulia y todas esas páginas que están en línea, la cual te facilita el estudio de mercado sin tener que ir necesariamente a una zona y estar sacando tiempo de tu horario apretado y todo lo demás, ¿no? Entonces, supongamos que ya llegaste al punto en el que ya identificaste la casa que te llama la atención y quieres saber qué necesitas hacer después. Entonces, supongamos que tú averiguaste por tu cuenta y a ti te llamó la atención esta casa por el tamaño, porque estaba cercanía de cierta zona, la escuela, lugares públicos, la razón que sea. Lo siguiente que necesitas hacer es ir directamente a la parte del listing, es decir, listing provided by home, porque tú necesitas saber cuál es la agencia que está detrás de esta casa, es decir, qué agencia se encargó de poner esta casa en el mercado y cuál es el agente que está detrás de esa agencia, porque tú vas a tener que lidiar con esas personas. Entonces, como te conté, independientemente si tú planeas buscar un realtor que te represente o no, es muy probable que la casa que tú hayas conseguido en el listado de Zillow o Trulia o la página que sea,
esté representado por un realtor. Hay dos opciones, ¿no? Una es que consigas una propiedad que está en el mercado por medio de un for sale by owner, que es cuando el dueño coloca su casa directamente en Zillow o a través de un realtor. Entonces, en este caso, la casa que te buscó, la casa que está en el ejemplo, fue puesta por un realtor. Y es importante que busques con quién estás trabajando, porque tú vas a estar lidiando con esa persona o esa agencia durante toda tu trayectoria a la compra. Entonces, así tú seas una persona muy efectiva y que sabe bien lo que está haciendo, puede que el agente o la agencia que esté representando al vendedor no necesariamente sepa lo que está haciendo, y esa persona puede causar que tú o pierdas tu depósito o, peor aún, que pierdas la compra y no vas a recuperar el tiempo perdido tampoco. Entonces, lo que normalmente yo tiendo a hacer es que si yo vi una casa que a mí me gusta, yo vengo directamente a la parte del listing y yo busco las reseñas de esas agencias en Google. Entonces, lo que yo hice acá es que literalmente agarré el nombre de esta agencia y vine e hice una búsqueda acá en Google. Y ni bien lo hice, miran lo que conseguí acá. Conseguí dos agencias del mismo nombre. La primera tiene 127 reseñas y la segunda tiene 5 reseñas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo voy a saber cuál de las dos es? Entonces volví al listado otra vez de esta casa y me guié por el número telefónico que termina en 9200. Entonces vuelvo a chequear aquí en Google y busco que esta es la agencia que tiene las reseñas y esta es la agencia que se encargó de colocar esa casa en el mercado. Y miren lo que yo estoy consiguiendo, 127 reseñas, que eso no es fácil de conseguir, pero mira las reseñas, 3.5 de 5. Eso me deja saber que a lo mejor no son tan buenos en lo que están haciendo. Y luego tú puedes abrir acá y puedes venir directamente a la sección de reseñas y empezar a leer cuál fue el problema. Esto fue hace un mes, no pierdas tu tiempo, hace 2 meses, no pierdas tu tiempo, hace 10 meses, no pierdas tu tiempo, y te lo dejo a tu discreción cómo leer esas reseñas. Ahora, si no te gustó lo que estás leyendo de esa agencia, es muy probable que tu proceso de compra con esta casa tan hermosa no te va a convenir, porque si la gente ya se está quejando, es muy probable que interactuar con esa agencia o lamentablemente con ese mismo realtor va a ser una pesadilla. Ojo, con esto no quiero decir que el realtor vaya a ser problema. Puede ser que el agente inmobiliario es bien profesional, pero ¿qué sucede cuando trabaja para una agencia que no lo es o para una agencia que es bien desordenada? Inevitablemente las políticas de esa misma agencia van a afectar la manera en cómo ese realtor te va a cumplir con sus servicios. Entonces, si yo estuviese en tus zapatos, yo personalmente buscaría otra casa o un equivalente, pero no lidiaría directamente con esta persona. Así yo esté trabajando por mi propia cuenta. Esa es una manera. Y así es como tú, un comprador independiente sin representación de un realtor, se evita tremendo dolor de cabeza por cosas que están fuera de tu control, porque tú en realidad no puedes controlar si el vendedor decidió contratar a esa agencia. Sus razones tendrán, pero tú a lo mejor pasas la página y sigas haciendo tu búsqueda. Ojo, quiero recalcar que este video no fue creado con el propósito de hacer quedar mal a los realtors o hacer quedar mal a las agencias inmobiliarias. Nada que ver. Este video fue creado con el propósito de educar. Así como todos, existen personas que son muy buenas en lo que hacen, personas que son muy profesionales y que nacieron para servir. Pero al mismo tiempo, como todo, también nos topamos en la vida con personas que no les importa, son poco profesionales, no saben dónde están parados y solamente quieren cobrar de tu dinero y chao pescado, ¿no? Entonces, este video fue creado para ayudarte a eliminar esas personas que no te van a aportar ningún tipo de valor a tu vida y trabajar directamente con las personas que sí están aquí para servirte. Este video fue creado con el propósito de ayudarles a todos en la ecuación, no solamente al comprador. Obviamente el comprador es el que se va a beneficiar más de esta información porque es la persona que está aprovechando de esta información y tener una guía paso a paso. Pero tú como realtor también te beneficias a través de este video porque de una manera u otra vas a atraer a un comprador o a un vendedor que está más educado en el tema y por ende tu trabajo con ellos se va a hacer un poco más placentero, espero y aspiro, y eso conlleva a un cierre mucho más rápido y de manera efectiva. Y tú como vendedor también te conviene un video como este, porque si tu comprador llega a ver este video y está bien informado, lo más probable es que tú también vas a tener una experiencia positiva porque vas a vender tu casa lo más pronto posible. Ahora, quiero hacer una pausita para anunciarte algo que me has pedido desde hace mucho. Vamos a tener un evento presencial en la ciudad de Nueva York en donde cubriremos todo acerca de bienes raíces. En este evento recibirás información directamente de los expertos. Aprenderás a invertir en bienes raíces de la manera correcta. Aprenderás acerca de estrategias fiscales, de financiamiento, de construcción,
de administración de propiedades y mucho más. Para más detalles, chequea el enlace abajito en la cajita de descripción o en la sección de comentarios. Te estaré viendo en el evento. Entonces, volviendo a este listing, ya sabes, si vieron una casa que les gustó, primero chequeen las reseñas para saber si ustedes quieren lidiar con esta agencia. Entonces, aquí tenemos la sección de comprar por tu cuenta, chequea las reseñas, mira si son positivas o mira si son negativas. Ahora, pasando a la página con las personas que buscan trabajar con Realtor, lo primero que tienes que hacer en este caso es identificar una agencia a la que tú puedes acudir para que te represente. Entonces vas a buscar un brokerage house o un realtor, ¿no? Entonces, para eso es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir directamente a Google Maps. Entonces, supongamos que a ti te gustó mucho esta propiedad, te gustó la ubicación, la dirección, el precio, es algo que tú puedes pagar cómodamente, chévere. Ahora, tú lo que quieres saber es en dónde está ubicada esta propiedad, que es 33765. Ese es el zip code. Entonces, después te vas a ir a Google directamente y vas a escribir en la ventanita Realtor 33765. E inmediatamente vas a ver que Google tiene su inteligencia artificial y te va a corregir lo que estás buscando y te va a decir Realtors Near y te va a decir la ciudad, que en este caso es Clearwater, Florida, 33765. Y una vez que le das clic ahí, te va a mostrar un sinfín de agencias de Realtor con sus respectivas reseñas y ahí tú vas a tener la oportunidad de escoger una a una quién de esas personas te puede representar. Entonces tenemos esta agencia que se llama Blake Real Estate, que tiene un total de 82 reseñas y son de 4.9. Muy bueno. También está esta agencia que se llama Kathy Leah Team EXP Realty y tiene reseñas de 5.0 para un total de 38. O sea, acumular esa cantidad de reseñas no es tan fácil. Tenemos a esta agencia que se llama Number One Realty Group y tiene 31 reseñas que son relativamente altas, que es de 4.7. Entonces aquí tú te evitas ese dolor de cabeza de estar lidiando con agencias que no saben lo que están haciendo o que no dan un buen servicio. Entonces vamos a decir que a ti te llamó la atención esta agencia que está aquí, Blake Realty, porque tiene 82 reseñas, son bastantes. Vienes y simplemente abres la ventana que hablen de Blake Real Estate y luego vas a la parte donde dice Reviews y vas a ir viendo qué es lo que hizo que ellos fueran tan buenos. Entonces vas entendiendo poco a poco si son una agencia que se dedican más que todo en las relaciones interpersonales o si es que son muy buenos en las negociaciones o si es porque la gente tenía mucho conocimiento del mercado y se tomó el tiempo para educarte y todo lo demás. Entonces tú vas viendo uno a uno por qué fueron tan buenos y si ves que esto tiene una estrella, pues también tienes que tomar todo con un granito de sal porque hay veces que es muy difícil hacer que todos estén felices. Entonces, cuando tú veas un comentario negativo, trata de considerar por qué fue el comentario negativo y trata de ver si hay algo que se repite en ese patrón. Pero si fue un comentario de una sola persona, bueno, tómalo con un granito de sal y sigue pasando a enfocarte en los comentarios positivos, porque al final del día nunca vas a poder eliminar los comentarios negativos y por eso tienes que tomar esos comentarios dentro de todo el contexto por completo. Ahora, si te gustó lo que viste y te pareció que fue muy buena la agencia, puedes ir directamente a la página de ellos. Entonces vas y chequeas la página de ellos que aparece aquí en blakerealestate.com, los abres y una vez más, yo no estoy asociado con ellos no son mis compas ni nada por el estilo, como vienen algunos de los comentarios. Simplemente esto es cuestión de respetar el trabajo de cada quien por las personas que son profesionales, porque el hecho de que otras personas sean incompetentes no quiere decir que todos tengan que pagar los platos rotos. Entonces, vienes aquí y ahora vas a buscar agentes. Entonces, Agent Roster, que es la lista de los agentes. Y aquí tú vas buscando uno a uno los nombres de las personas con las que a ti te gustaría trabajar, la atención, ves la página de cada ellos, los idiomas que hablan cada uno de ellos, una persona que pueda hablar español, que te pueda representar de la manera en la que tú te mereces ser representado. Y una vez que consigas a la persona que tú veas que sea correcta para ti, vamos a decir, por ejemplo, que a ti te gusta esta persona, Ania Bulas, porque habla inglés y español y te puede representar de la manera correcta, entonces tú puedes proceder a llamar el número que ves en pantalla o simplemente mandarle un correo electrónico con esa persona para empezar a entrevistarla para ver si es la persona ideal para ti.
Buscar ese realtor que te represente de la manera correcta es como ir a varias citas para conocer tu media naranja, ¿no? Es decir, vas a conocer personas que puedan que la dinámica funcione inmediatamente de buenas a primeras, o puede que la dinámica no funcione de buenas a primeras. Es muy probable que la persona no encaje contigo, así como que es probable que la persona encaje contigo. Por eso es importante tomarte el tiempo de identificar a ese realtor que te va a representar a ti en la compra. Si esta persona funciona para ti, chévere, procede con lo siguiente en hacer tu consulta, y si esa persona no es la adecuada para ti, simplemente pasa la página y continúa buscando, siguiendo los pasos que te acabo de mostrar hasta conseguir a esa persona que puede trabajar bien contigo y haga ese clic. Entonces, una vez que ya hayas conseguido a ese agente inmobiliario para que te represente, tú procedes con los temas de consulta. Tú dices, mira, yo estoy interesada en una casa que esté cerca de tal escuela, que tenga 3 habitaciones, que tenga 2 baños y toda la lista de requisitos que tú estás buscando conseguir una casa, y también le dices cuál es tu presupuesto. Esta persona te puede indicar o te puede informar, mira, la zona en la que tú estás buscando comprar tiene esto, esto y esto, es muy buena, me parece muy buena opción. Sin embargo, también me gustaría compartirte otras opciones en tal caso no llegues a conseguir una zona en esta área, pero también existe la opción de comprar en esta otra área, la cual también es muy buena y ofrece los mismos comparables de lo que tú estás buscando. Entonces, como verás, cuando interactúas con un realtor y te dan esas opciones de ofrecerte otro vecindario en el que tú potencialmente puedas encontrar esa casa que buscas, ellos ya te están ofreciendo opciones, la cual es el equivalente de tiempo, ¿no? O sea, estás ahorrando tiempo. Cuando tú compras la casa por tu cuenta, tú vas a tener que hacer toda esa búsqueda por sí mismo. Pero cuando ya estás trabajando con un realtor, tú obviamente igual sigues haciendo tu búsqueda para informarte bien, pero ya esta persona viene y te puede hacer recomendaciones de otras áreas, la cual tú puedes ir directamente a analizar si te gusta o no, versus estar buscando todo desde cero. Y una vez que ya ustedes tengan todo esto definido de lo que están buscando y eso, estos realtors, independientemente si es la persona que te está representando a ti o la persona que está representando al seller, en este caso cuando vas por tu cuenta, independientemente, esos realtors te van a pedir copias de tus estados financieros, sea un bank statement, sea una carta del banco, sea comprobando que tienes todos los fondos para comprar cash o que compruebe que solamente tienes el down payment, o también puede ser esa carta preaprobatoria. Ellos te van a pedir esos documentos, uno, para confirmar que tú no vas a perder el tiempo de ellos, porque hay personas que no están listas para comprar casas y solamente quieren ir a mirar casas. Y está bien que quieran hacer eso, pero para eso aprovechen los open house, que es cuando los realtors agarran un día a la semana, sea un fin de semana o días de semana en la noche, en donde muestran las casas por 2 horas y la gente que está interesada pueden ir a mirar sin necesariamente entrar en algún tipo de compromiso de que, tengo que comprar o no tengo que comprar. Pero si estás contactando a un realtor directamente, generalmente ellos buscan ya trabajar contigo de una manera inmediata y quieren asegurarse que tú tengas todos los documentos en orden, en este caso tus estados financieros. Entonces, antes de ellos considerar pasar la página y proceder con sus servicios, lo primero que ellos van a tratar de hacer es de calificarte, es decir, ver si eres un prospecto que tiene la capacidad de comprar la casa. Si no, simplemente no van a perder el tiempo contigo y esa es la naturaleza del trabajo. Y una vez que ya ustedes tienen todo esto en orden, han mostrado sus finanzas, bueno, felicitaciones, ya cumpliste con un paso y ahora vamos a mirar casas. Ahora, una vez que conseguiste la casa de tus sueños o la casa que te gustaría comprar, existen 2 maneras de proceder. Una, que es por tu cuenta, ¿verdad? Y cuando llegues a ese punto de que conseguiste la casa correcta, tú vas a proceder en dar una oferta. Es decir, esto es lo que yo ofrezco por esa casa. En temas de oferta, eso no se puede tomar a la ligera tampoco, porque la oferta tiene que ser una oferta justa. Es decir, antes de tú hacer las ofertas, tienes que mínimo hacer un estudio de mercado para tener una idea de en cuánto se han vendido las casas aproximadamente en esta zona. Eso lo puedes hacer de diferentes maneras. Uno, buscando comparables de las casas que se han vendido en la zona, que generalmente lo puedes ver acá, aunque aquí ahorita está diciendo que son precios off market, pero de vez en cuando, dependiendo de la casa que estás buscando, vas a ver señales que dicen sold. Entonces, cuando veas sold, ahí te muestran exactamente por cuánto se vendió una casa. Otra manera de confirmar eso, si es que no llegas a conseguir números de casas que se han vendido en la zona, también puedes chequear las casas que están en el mercado en ese momento para darte una idea de más o menos cuál es el rango del precio. Y una vez que tengas esa información, tú vas a proceder a tomar una decisión informada en dar una oferta que sea relativamente lo justo. ¿Qué es lo justo para ti?
Bueno, algo que se queda en el rango. Lo que nadie quiere es que si la casa está costando $350,000, vengas tú y des una oferta de unos $100,000. O sea, prácticamente se van a reír en tu cara, van a decir que esta persona está perdiendo mi tiempo, ni siquiera anda en serio. Y lo digo por experiencia, en las propiedades que he tratado de vender anteriormente, hubo una persona en el que el asking price fue de $450,000 en mi caso, y esta persona terminó ofreciendo $100,000. Lamentablemente, no estamos en un mercado libre en donde uno está haciendo subasta ni nada por el estilo. El asking price es lo que es. Puede que el comprador ofrezca ese mismo monto, puede que a veces ofrezca menos, puede que a veces ofrezca más, pero si la persona sabe lo que está haciendo, debió haber hecho su estudio de mercado y va a ofrecer una oferta que sea justa de acuerdo a lo que vale esa casa. Y en este caso estamos hablando de una casa para tú vivir, una residencia principal. No estamos hablando de propiedades de inversión, la cual se rigen por otras reglas diferentes. Las personas que están comprando una casa para vivir como residencia principal tienen que hacer su estudio de mercado. Eso es si lo haces por tu propia cuenta. Ahora, si lo haces con la ayuda de Realtor, esa oferta normalmente va a venir con una especie de consejo. Entonces tu Realtor dice, mira, este es el asking price de la propiedad y según mi experiencia en las ofertas que hemos hecho en el pasado, normalmente deberías dar una oferta de esta cantidad de dinero. Entonces el vendedor va a ver si le conviene o no, puede que regrese con una contraoferta a la cual tú vas a tener que decidir. Pero en este caso se presta para que tú puedas hacer negociaciones. Entonces vamos a decir que si la casa es de 350, pero obviamente como comprador tú buscas pagar menos por esa propiedad, tú puedes hablar directamente con el realtor que te está representando y tú dices, mira, yo no estoy dispuesto a pagar más de 360,000 con esta propiedad. Entonces ya tu realtor va a saber que tienes un máximo de 360 y pueden jugar un poquito con ese número. La gran diferencia de tener un realtor acá es que tú puedes tener una conversación acerca de lo que tú planeas hacer con tus ofertas con una persona que está informada en el medio de compra-venta. No es lo mismo hacer un estudio de mercado y hacer una oferta y decir, oh, ¿será que puse mucho o será que puse suficiente? Si eres una persona que está acostumbrada a hacer ese tipo de ofertas, está bien. Lo más probable es que ya no tengas dudas. Pero si eres un comprador por primera vez, eso asusta bastante. A veces uno no quiere perder la casa porque pensó que dio muy poquito dinero, pero nadie quiere pagar de más tampoco por una casa. Entonces, como comprador, es tu responsabilidad educarte en el mercado, tal cual como mostré ahorita cómo hacer el ejercicio de los comparables para tener una idea y luego decir, mira, Realtor, yo quiero dar esta oferta. ¿Qué opinas? Y esa persona te puede informar, mira, me parece bien esa oferta que tú estás haciendo, sí o no. O a lo mejor te va a decir, mira, ¿sabes qué? Está demasiado alta. Basado en los que yo he visto, normalmente puedes quedarte con la casa hasta ofreciendo un poquito menos. Y yo sé que a lo mejor les parece muy difícil creer eso, pero en realidad yo sí he trabajado con realtors que me han ayudado a negociar, que me han apoyado y me han dicho, mira, esta persona está pidiendo demasiado dinero por una casa que no lo vale, ofrece esta cantidad de dinero. A veces aceptaba mi primera oferta, a veces llegaba con una contraoferta. Sin embargo, logré negociar ese precio al punto en el que yo me sentía más cómoda sin necesidad de estar pagando de más por una casa. Y ese es el otro componente que aporta ese realtor. Vamos a decir que tú ofreces una oferta y el vendedor o el realtor del vendedor vuelve y diga, mira, esa oferta pareció muy baja, el seller pide esta cantidad. Entonces, todo ese proceso de negociaciones está sucediendo a través de un realtor, la cual a ti te ahorra el tiempo de tener que estar lidiando con esas negociaciones. Una vez más, todo va a depender de la persona. Puede ser que tú no tengas problema en hacer negociaciones y te felicito. Pero hay otras personas que son un poquito más penosas y les da como que vergüenza estar en ese back and forth hablando de que, bueno, déjamelo en tal precio o si no, que esto está muy caro, que sí, que dame un poquito de esto, que esto me parece que es demasiado, yo me siento mal. No, hay gente que simplemente no quiere hacer eso y no tiene ningún problema en delegar esas negociaciones a un realtor que los represente. Entonces, sumamente importante, las ofertas se tienen que hacer en base a información disponible, es decir, los comparables, y a través de esos comparables ustedes van buscando cuál es el monto correcto para ofrecer, independientemente si están haciéndolo por su cuenta o con la ayuda de un realtor. Entonces, ya excelente, terminaron las negociaciones, aceptaron tu oferta. ¿Qué viene después de eso? Bueno, muy fácil. Si tu oferta fue aceptada y tú estás trabajando por tu propia cuenta, dependiendo del estado en donde estás, vas a poner todo eso por escrito o con un agreement o con un deal sheet. Entonces, una vez más, eso va a cambiar dependiendo del estado. En mi caso, las veces que yo he trabajado en Florida y Alabama, ellos utilizan el agreement y en Nueva York utilizan un deal sheet.
Y si trabajas con un realtor, entonces tú no tienes que preocuparte por eso, si llenaste bien el formulario, si no lo llenaste bien, si escribiste bien el deal sheet o no, porque tu mismo realtor se va a encargar de hacer todo esto por ti. Una vez que todo lo que está por escrito esté listo, el siguiente paso es enviar esos documentos a una agencia de escrow o un closing agency o directamente a los abogados. Y una vez más, todo eso va a depender del estado. En Florida, uno puede enviar todos esos documentos directamente a un closing agency y dentro del mismo closing agency también tiene un abogado dentro de casa, generalmente. Pero en Nueva York no existe ese tipo de cosas y todo tiene que ser enviado directamente a un abogado. Ahora, dependiendo de si estás trabajando solo con un realtor, aquí es donde vas a empezar a notar la diferencia de nuevo. Si estás haciendo todo por tu cuenta, eso quiere decir que tú tienes que armar tu propio equipo de poder, tienes que hacer una búsqueda, pedir recomendaciones, buscar en Google qué agencia puedes utilizar o qué abogado puedes utilizar. Eso es una. Pero si ya estás trabajando directamente con un realtor, tú puedes preguntarle quién tiene esa persona como parte de su equipo de poder. Si es un realtor que es bien profesional y está bien parado y sabe lo que está haciendo y ya lleva años de experiencia en el negocio, esas personas normalmente ya tienen un equipo bien formado de agencias que les manejan sus cierres de las propiedades. También tienen un equipo de abogados en el que ellos pueden simplemente enviarles sus clientes. Ahora, una vez más, antes de tú confiar, siempre tienes que verificar. Si tu realtor te está recomendando una persona y esta es tu primera vez trabajando con esa persona, tienes la opción de siempre chequear esas reseñas de los servicios de esa agencia o de ese abogado directamente en Google. Ahora, una vez que ya todos esos documentos estén en la escrow agency, dependiendo del estado, también hay unos que otros pasos que tú tienes que seguir. Una es enviar el depósito, lo que le llaman aquí en inglés el Earnest Money Deposit. Ese depósito generalmente va a cambiar dependiendo del estado. Hay estados que están bien con simplemente aceptarte un 1%, un 5%, y hay otros estados como por ejemplo Nueva York en el que exige un depósito del 10%. Ese depósito es aparte del down payment. Es un depósito de inicial que tú tienes que darle junto con el contrato que acabas de ejecutar para dejarle saber al comprador de que tú estás tomando las cosas en serio y por eso le estás dejando un dinerito de buena fe para demostrarle que sí estás dispuesto a proceder con el contrato, porque contrato firmado sin dinero, pues en realidad no vale mucho en estos días, ¿no? Entonces tienes que hacer un Earnest Money Deposit y generalmente los contratos también tienen una cláusula que te va a permitir inspeccionar esa propiedad y esa cláusula puede ser entre 5 a 10 días, una vez más. La cantidad de días lo va a determinar el mercado, ¿ok? Hay mercados que te dan 10 días, hay mercados que te dan 5 días. Eso lo tienes que averiguar por tu cuenta. Si estás trabajando con un realtor, tu realtor te va a informar. Y si lo estás haciendo por tu cuenta, entonces tienes que averiguar bien cuál es el estándar en el mercado donde estás comprando. Ahora, el siguiente paso, ¿cómo yo hago con esa inspección, no? Tengo 5 o 10 días, ¿cómo hago con esa inspección? Bueno, el paso siguiente es contratar a un inspector. Una vez más, y yo creo que ya ustedes están viendo como que la tendencia más o menos, si lo haces por tu cuenta, entonces tienes que hacer toda esa búsqueda por tu cuenta, la cual te va a consumir tiempo, vas a tener que estar leyendo bastantes reseñas, o si estás trabajando directamente con un realtor, esta persona te va a recomendar unas agencias que tú puedes utilizar para la inspección y lo único que tienes que hacer es chequear las reseñas. No es lo mismo que alguien ya te esté recomendando una lista de personas con las que tú puedes trabajar versus tener que buscar todas estas personas desde cero. Una vez más, la opción es tuya. Tú decidirás si vale la pena pagarle a un realtor para que te dé esa cantidad de contactos y te dé esas recomendaciones o si vale más la pena ahorrarte ese dinero y trabajar por tu cuenta. La decisión es completamente tuya. Entonces tú llamas, contrataste a tu inspector y ahora viene el reporte. Entonces, ¿qué sucede con este reporte? Una vez que recibes este reporte vas a tener otra ronda de negociaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo suceden esas negociaciones? Pero antes de proceder con el tema, me gustaría recordarte que si estás disfrutando de este contenido, que le des un like abajito y si le ves valor a este video, comparte este video con un familiar o con un amigo que tú sabes que va a hacer uso de esta información. Entonces, volviendo a la tableta, recibiste el reporte, entonces, ¿qué haces? El reporte puede volver positivo o puede volver con cosas que no te gustó. Si volvió todo bien en orden, chéverísimo. El proceso de compra-venta prosigue. Pero si el reporte llegó con algo negativo que no te gustó, ahí es cuando empiezan las famosas negociaciones de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a negociar? Bueno, puedes negociar o un descuento en el precio de la propiedad o puedes negociar que el dueño arregle
esas cositas que no te gustó en esa propiedad, o también puedes negociar que te den créditos en el cierre. O sea que no te van a dar un descuento, pero sino que en el cierre tú vas a ver algún tipo de crédito al final de todo el monte y vas a tener que llevar menos dinero al cierre. ¿Quién se encarga de hacer esas negociaciones? Bueno, lo adivinaste bien. Si lo haces por tu cuenta, pues lo haces tú. Si lo haces con un realtor, ese realtor te va a guiar, te va a decir, mira, según lo que yo he visto, para este tipo de errores, tú puedes negociar este tipo de descuento o puedes negociar este tipo de crédito, o simplemente, mira, esos son errores muy estándar y no te van a ayudar en nada, o viceversa. Puede ayudarte a bajar el precio de la casa y esa persona va directamente en representación tuya a empezar a negociar o con el vendedor de la casa o directamente con el realtor que está representando a ese vendedor y tú ni siquiera tienes que estar en la ecuación. Entonces, como podrán ver, los realtors hacen más que simplemente mostrar una casa. Ellos sí muestran casas, pero al mismo tiempo van educando al cliente a lo largo del proceso y los van ayudando y les van ofreciendo diferentes soluciones. Ahora, la cosa no termina ahí. ¿Qué sucede si en tus negociaciones o si en las negociaciones de tu realtor el vendedor dice, mira, yo no te voy a ofrecer nada de los descuentos, ni te voy a hacer ningún arreglo, ni te voy a dar ningún crédito, toma o déjalo? Entonces tú tienes dos opciones. Una, aceptar la casa tal cual como es porque te llamó la atención y esa es la que te gustó, o simplemente salirte de esa compra y decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar la cláusula de los 5 o 10 días, estoy tomando una decisión antes de ese proceso para dejarte saber que a mí no me llama la atención esta casa porque no lo vale, hay estos arreglos y yo no pienso gastar de mi dinero y mi tiempo arreglándolo, así que devuélvame mi depósito. Entonces ya, si no quieres proceder por la casa, tú vas y pides tu earnest money deposit, tú pides que te lo devuelvan. Ahora, procedamos. Vamos a asumir que la cosa va bien, que todo el mundo llegó a un acuerdo, que hubo un descuento en el precio y todo. Ahora llegó el momento de la compra en sí, de soltar la plata, ¿no? Entonces, si estás comprando cash, independientemente si sea por tu cuenta o por un realtor, tú vas a enviar ese dinero, generalmente lo hacen por un wire transfer. Pero si estás en un estado donde las cosas son un poquito más estrictas, puede que sea necesario que lleves un cheque de gerencia, que generalmente son lo que sucede en el estado de Nueva York. Pero en la mayoría de los estados, tú haces una transferencia por medio de wire y ya envías todo ese dinero, sea a la agencia del closing agency o sea al abogado, dependiendo de las prácticas estándares de tu estado. Ahora, si eres la persona que está buscando financiamiento, pues chéverísimo si tienes una carta preaprobatoria, el famoso pre-approved letter, porque ya simplemente estás comprobando que fuiste preaprobado y ahora durante este proceso, ahora vas a lidiar directamente con el banco. Entonces tú le vas a decir al banco, mira, ya conseguí esta casa, esta es la que yo quiero, y el banco ya procede a ponerse en contacto con esta gente que está aquí, que es el closing agency o con el abogado, y ya el banco va a lidiar con ellos, preguntarle la información del wire transfer, enviar el dinero y todo lo demás. Esa es una manera. Ahora, la siguiente manera es, vamos a decir que tú todavía no tienes un pre-approved letter, que solamente tienes suficiente para el down payment y los closing costs. Entonces, ¿qué sucede? Que vas a tener que trabajar en buscar financiamiento por el resto del dinero que vas a necesitar para comprar una casa. Entonces, aquí es cuando el realtor viene otra vez como que muy de la mano y tú le vas a preguntar si tienen algunas agencias particulares, algún mortgage broker con el que ellos trabajan, y por lo general 99.99 de las veces, si estás trabajando con un realtor bien profesional, ellos van a tener a alguien en el equipo de poder que te van a poder mandar para que te ayuden a facilitar esos mortgages. Una vez que tú te pongas en contacto con esa agencia o ese mortgage broker que te va a facilitar las cosas, ese lender te va a empezar a pedir una lista de documentos en la que tú se lo vas a tener que dar. ¿Y cuáles son esa lista de documentos? Bueno, muy importante, ya veo que el video de hoy está alargándose bastante, así que lo que voy a hacer es subirte este video que ves en pantalla y este también que ves en pantalla. Tienes que ver estos dos videos para entender el proceso de comprar casa desde el aspecto financiero, de tal manera que ya agarres todos tus documentos y los pongas en orden y estés listo para el financiamiento. Y una vez que pasaste por todo esto y ya el banco te da la luz verde, felicitaciones, ya compraste casa, ¿ok? Compraste con la ayuda de un realtor o compraste con la ayuda de este video y tu inteligencia. Eso es como una casa. Ahora, si por casualidad decides comprar un apartamento, ese es un monstruo completamente diferente. Porque los apartamentos requieren, vamos a decir, una faceta extra de papeleo. Entonces, ¿a qué me refiero con apartamentos? Si estás comprando un condo, si estás comprando un co-op o si estás comprando
algo que le llaman un conduct, que es una combinación de estos dos. Cuando tú compras un apartamento, tú tienes que pasar por una entrevista del board. Y ese board te va a pedir una serie de documentos. Y esos documentos, por lo general, son igual o hasta más extensos que los documentos hipotecarios. El board quiere revisar todo, pero absolutamente todo lo que tú estás haciendo antes de la entrevista y antes de admitirte. Si estás comprando el apartamento por tu cuenta, colectar estos documentos va a ir por tu propia cuenta y es súper extenso. Pero si llegas a trabajar con un realtor, este realtor normalmente tiene un equipo en su agencia que te va a ayudar a empaquetar esos documentos. Anteriormente, antes de la demanda, si tú comprabas sin representación de un realtor, el listing agent ofrecía esos servicios ya que las comisiones eran compartidas. Pero bajo esta nueva demanda, no sabemos si el listing agent va a dar ese servicio de manera gratuita para los compradores y es muy probable que tú vas a tener que pagar por ese servicio de la ayuda. Pero si tienes un realtor que ya te está representando, es decir, tú representándote a ti como comprador, es muy posible que la agencia de ese realtor que te está representando pueda ayudarte con el empaquetado de los documentos para que sean enviados al board. Una vez que te empaquetan esos documentos, el board los acepta y pasaste la entrevista, felicitaciones, compraste apartamento y cuento final y feliz y a disfrutar de tu casa. Felicitaciones y espero que vivas feliz ahí muchos años.